Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de este nuevo podcast Dialogando, un espacio donde analizaremos temas de interés que nos permitan adquirir conocimientos para un mejor desenvolvimiento en nuestro diario vivir. Junto a mi compañero Alejandro Rodríguez y un servidor, Joan Alemani Núñez, estaremos conversando sobre las noticias falsas, fake news y el poder de la desinformación en la era de la información. Ya sea que nos estés viendo o escuchando, esperamos que sea de provecho y lo disfrutes tanto como nosotros. Queremos tratar un tema que a ambos nos pareció muy interesante y queremos que ustedes sean parte de lo que nosotros hemos aprendido y de lo que ustedes pudieran también aportar a nosotros para seguir documentándolo un poquito, porque de eso se trata, de que aprendamos todos. Y cogimos este tema porque realmente estamos en unos tiempos muy difíciles. Creo que en cualquier parte del mundo se están viviendo tiempos difíciles. Y con esto de lo que muchos llaman la era de la información, que la información es accesible a través del internet, las redes sociales, cómo se comparte, entendemos que es vital saber qué es la información, cómo los medios como para compartirlo y qué es la desinformación principalmente y cómo protegernos de ella y qué impacto puede tener. Se oye muy técnico, pero esto lo queremos un poquito con ustedes y que ustedes también, que lo pueda digerir cualquier persona y que lo pueda entender cualquier persona. Así que no dejen de Claro. ponernos su comentario y decirnos qué tal, cómo va la cosa y cómo podemos mejorar. Al final también mencionaba por ahí mismo de que queremos compartir lo que hemos encontrado y lo que hemos estado dialogando y debatiendo acerca del tema para seguir profundizando y para que la gente y que los oyentes y todo el mundo pueda, pues nada, seguir buscando un poquito más, indagando y que entiendan por qué nosotros vemos esto como una problemática actual y por qué entendemos de que tenemos que atacarla y caerle encima lo más pronto posible y de la mejor manera posible. Claro, porque tú hablas de una problemática. Lo veo como una problemática precisamente por lo que mencionaba del acceso a la información que tenemos hoy en día, porque debido a los canales de riego de información, o sea, mientras peor sea la veracidad o de una información, peor sería la toma de decisión con respecto a ella. Entonces se está dando mucho caso de mucha gente haciendo muchas cosas inadecuadas, pero para poder tener una mejor toma de decisiones al momento de tener información en mano. Muchas Claro. cosas, muchos casos que hemos escuchado, casos afectados por fake news, por noticias falsas, como hemos escuchado bastante del caso de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el 2016, el tema de cambio climático, de las medidas que se han tomado, etcétera, etcétera, y un millón de cosas más que pudiéramos comentar. Así ¿Y a es. ti qué te parece? ¿Qué te parece la problemática? ¿Cuál sería la problemática actual con esta situación? Yo creo que tú abundaste en la mayoría de los puntos, lo más importante, pero eso mismo de cada uno de nosotros busca una información o le llega alguna información y es con tal de tomar alguna decisión o eso va a impactar la manera en que nosotros vemos una cosa u otra. Entonces creo que es muy importante que la información que nosotros tengamos y manejemos, que sea realmente verídica y que sea realmente algo en lo que podamos confiar para la hora de tomar una decisión. Uno sabe lo que es. Tú mencionaste un ejemplo político, pero hay muchos ejemplos. En particular, lo que quiere decir es que eso puede ser hasta con tú saliendo con tu jevita, tú con una novia. Si tú tienes la información Claro. incorrecta de lo que está pasando, entonces la decisión que tú vayas a tomar, sea para lo que No va a sea, ser la mejor. no va a ser la mejor. Entonces, no es bueno estar desinformado. Hay que tener mucho cuidado con lo que Tiene tú, que con la decisión que informarse, uno vaya a tiene que tomar. informarse. Ya y entrando un poquito más en tema, como que sería muy bueno que definamos un poquito lo que es la información, no como catedrático, sino como para poder avanzar un poquito y poder decir bien qué es la desinformación, o sea, qué nosotros encontramos, que nos pareció Claro, prudente. Y creo poder que, abrir un poquito de camino. claro, creo que la información sencillamente es data, que uno maneja, o sea, data es recopilación de datos, en pocas palabras, un intel, como le Claro, dice mucha de gente. historia, de noticias, etcétera, etcétera. Y así entonces viene con lo que es la desinformación, lo opuesto, o sea, una data que no es validada, o sea, algo que realmente no podemos tomar como veracidad. Claro, importante destacar que también lo que es falsa información, que en teoría es el uso de información, para la redundancia, noticias, historia, con intención de malinformar o desinformar al usuario o al oyente o a la persona que lee. Por lo general tienen alguna agenda oculta, por lo general, porque eso lo vamos a hablar un poquito más para adelante, hay diferentes
trastornos o mal uso de la información, como pudimos investigar, que de hecho me pareció muy interesante el dato que encontraste, de las diferencias de lo que es misinformación, desinformación, malinformación. ¿Tú no puedes dar una ayudita ahí? ¿Qué fue lo que tú recuerdas lo que me comentabas? Sí, yo encontré una tablita muy interesante de un estudio que se realizó en el 2017 ellos le llaman desórdenes de desinformación. Luego investigando vimos que hay más, pero en esta tablita de desórdenes de información vimos que presentaban tres: la misinformación, la desinformación y la mala información. Y lo que a mí me llamó personalmente la atención es que para mí era fake news, o sea, lo que yo siempre entendí Todo. era fake news, que como tú bien mencionaste, fue algo y es un término que ha ido surgiendo a raíz de las elecciones del 2016 de los Estados Unidos, que donde Trump, una personalidad que muchos conocemos, y si no la conoce, Salga de esa cueva, salga de hermano. este video, póngase a aprender un poquito. Pero resumiendo, la misinformación, dentro de los desórdenes de desinformación, se refiere a información que es falsa, pero que es compartida sin intención de hacerle daño a nadie. Un ejemplo de eso sería esas publicaciones que vemos a cada rato en Facebook que son súper alarmistas y que tu abuela te manda y te dice, mira, cayó un meteorito en una ciudad y tu abuela te lo está compartiendo sin ninguna intención de hacer daño, pero puede ser que quien haya hecho esa información tenga una intención de desinformar o de misinformar, como el término bien lo dice. No tu abuela, pero que lo hizo en un principio, lo que quiere es Claro. desinformar. Tu abuela lo que está misinformada, o sea, que no es la intención de ella pasar una información que es falsa. Una desinformación es cuando una información es falsa y se comparte con la intención de causar daño. Y ahí es que entra el tema de nosotros. Y también está en ese mismo recuadro de los desórdenes de información, la malinformación, que es cuando una información genuina se comparte para causar daño. Y varios ejemplos de esto. Hace unos pocos días, hoy que es 17 de marzo, por ejemplo, en la República Dominicana empezó a circular un rumor de que el dólar había subido, que la tasa de cambio había cambiado. No sé si escuchaste esto, y tú te entrabas a Google y aparecía. Ajá, ajá. Pero cuando uno iba a la del Banco Central, que la página estaba en mantenimiento, a la de uno de los bancos, la información era totalmente opuesta, era muy diferente. Se mantenía a la misma tasa. Esto fue Entonces, una desinformación, pero el daño que esto causó o pudo causar realmente es, yo no soy economista, pero si todo el mundo empieza a sacar dinero del banco por miedo y entrar dinero y a cambiar, realmente esto puede crear un colapso. Entonces, esa información uno tiene que tener mucho cuidado a la hora de compartirla, principalmente porque no es cierta. Y segundo, por lo que el impacto que esto puede provocar. Es claro, y sobre otro, todo en masa, que ahí es que vamos, que el tema del desorden actual, de lo que está pasando hoy en día, es que esa información o falsa información o fake news, como la queramos llamar, le va a llegar a muchas personas. Entonces el impacto puede escalar exponencialmente. O sea, el daño que podía tener, qué sé yo, hace 15 años, cualquier información que le llegara a dos o tres personas, a través de los canales de riego no iba a llegar tan lejos. Sin embargo, hoy en día es que todo el mundo tiene acceso a esas plataformas de redes sociales, a ver noticias en Internet, Google, etcétera, etcétera. Porque mira, por ejemplo, el caso de RD aquí. Eso, o sea, tú buscabas el dato en Google y te salía mal. Entonces, ¿tú entiendes? Y muchos de nosotros tenemos acceso a un teléfono móvil con Internet. Ahí es que se claro, pone todavía un poquito más peligroso el manejo en masa claro, de falsa información. claro. Y ahora que tú vas por esa misma línea, o sea, estuve leyendo un artículo el otro día muy interesante que decía que la información para nuestra generación, primera vez que te lo digo, quiero ver tu reacción, es que para nosotros siempre ha sido gratis. O sea, nosotros siempre hemos tenido información gratis. De Entonces, verdad. existe información pagada. Esos periódicos que le llegaban a la casa a los padres de nosotros, prensa escrita solamente cuando no tenían internet, ellos tenían que pagar por ello. Luego llegaron los periódicos gratis y todo eso. Pero todavía esos servicios se siguen dando de manera digital. Pero no muchos de nosotros estamos enterados de que se paga una suscripción o se paga una mensualidad para uno tener acceso a una información que ya es básicamente prevalidada Y por un, filtrada. y filtrada por un medio
de renombre, básicamente como Washington Post o The Independent, New York Times, así sucesivamente. Uno paga por ello. Ahora, nosotros estamos acostumbrados a ver noticias gratis y nosotros no, es muy raro, a menos que ya tú tengas un poquito más de interés, es muy raro que nuestra generación o las generaciones Yo no conozco a alrededor nadie que pague noticias, que pague para recibir noticias. que pague por recibir noticias. Entonces, eso Dentro es de, sí, algo de que la información gratis está ahí para todo el mundo, pero no significa que es real. Entonces, al tú tener una información gratis de acceso rápido y que te llama la atención que está hecha con la intención de que tú la publiques y la compartas, realmente puede ser muy peligrosa, aunque suene algo, o sea, puede ser muy... es que lo que tú dices, un efecto en cadena. Imagínate gente tomando decisiones a lo loco, sacando dinero del banco, cambiando divisa, puede crear una crisis fácilmente. Entonces, ahí entra el tema del pánico también, de que la gente, o sea, es muy fácil tú alborotar y crear caos en una Claro. sociedad. Y quién sabe qué pasa de por ahí, cómo tú controlas. Claro, dependiendo de la situación, de la coyuntura, pero puede tener repercusiones terribles y eso es lo que queremos evitar. Y otra terminología, ya para que la audiencia se esté un poquito identificada, que quisiera mencionar son, por ejemplo, esa de desinformación son también rumores, o sea, un rumor que te dice un vecino. Todos hemos jugado el teléfono. Tú ves que uno le dice a alguien con el teléfono es un juego, por lo menos cuando yo lo jugaba, de Para el que no que, lo sepa, por para el que no favor. lo sepa, nos sentábamos en un círculo. Ese que no ha jugado el teléfono tiene que salir y También, juntarse más con sus amiguitos. Nos sentábamos, por ejemplo, en un círculo, en una fila, y yo le decía algo a la persona que estaba a mi derecha en secreto, una sola vez. Esa persona se lo decía a otro una sola vez y así sucesivamente en secreto. Cuando volvía y llegaba la persona que estaba a mi izquierda, esa persona lo decía en alto. Y normalmente lo que siempre sucedía era que la frase que yo decía era totalmente diferente a la frase que decía la persona que estaba a mi izquierda. Creo que ese es uno de los ejemplos más prácticos y más rápidos a claro, uno ve lo claro, que es la claro. desinformación. Entonces llega a pasar que el segundo, que mientras más personas, mientras más canales de información hay de por medio, más se pierde la información. Más se tergiversa. Más se tergiversa, exactamente. Entonces, eso de los rumores, informaciones falsas, fake news, como la llamaba Trump, false news, como la llamaban antes los académicos, desinformación, en dominicana, embute, eso es mentira. Y un tema también que me gustó es la parte de, por ejemplo, propaganda, que yo creo que en estos tiempos se ha visto y se ha escuchado mucho en lo que es la propaganda. Para mí fue una sorpresa ver que la propaganda ha sido estudiada y que es un término bien reconocido. Y en un artículo que estuve leyendo, le voy a compartir la definición que encontré de lo que es propaganda. Al final del video, en nuestra referencia y en la descripción, ustedes van a poder ver allá abajo de dónde nosotros hemos sacado información, por lo menos lo más importante, lo que hemos ido mencionando, para que así ustedes puedan documentarse Y un poquito y corroborar y buscar la colaborar fuente. y aprender, porque haciendo esto, esta es la intención principal de nosotros, de que todos nos informemos, valga la redundancia. Entonces aquí leo la información de propaganda que más me llamó la atención y son 26 definiciones que han ido examinando un grupo de académicos y ellos toditos estuvieron de acuerdo que la mejor definición o la que incluye más cosas en la que todos estaban de acuerdo es que propaganda es el arte de influenciar, manipular, controlar, promover, cambiar, inducir en opiniones, actitudes, acciones o comportamientos de individuos. Voy a poner un ejemplo y es que cuando un jefe de Estado, un primer ministro se sube a una tarima, por ejemplo ahora en época de que estamos en el virus, que no tengo que mencionar, y le da un mensaje a la nación y habla a la nación, hay muchos van a criticar que dicen, que la mayoría dicen y suben, señores, está todo bajo control, señores, mantengamos la calma. O sea, le habla a la población con una actitud o con un mensaje para que el oyente o la población
tome cierta actitud, cierto comportamiento ante las situaciones. Un ejemplo de esto también ha sido cuando estábamos en la Primera Guerra Mundial, por medios de artes y todo, pero la propaganda que había era keep calm and carry on. O sea, como que mantente en calma y sigue adelante. En tiempos de guerra, mantente en calma y sigue adelante. Creo que ese mensaje sería también una muy buena propaganda para esos momentos. Estamos en un momento difícil, entonces lo que hay que hacer es mantener la calma y seguir adelante. Todo esto va a pasar, pero es como una propaganda, es como un llamado a que tomemos una actitud que realmente es para beneficio de todos, aunque sea algo, es algo real, no es como la desinformación que es falso, pero tiene una línea y tiene una intención oculta. Que pudiera ser perfectamente parte de desinformación o misinformación, pero en este caso, resaltándolo bien, entendemos que sí, y eso fue lo que me llamó bastante la atención de la definición, porque según otra que habíamos encontrado en otro sitio, la mayoría estaban como que parcializada al ámbito político, como que haciendo referencia que propaganda solo está o no solo está, pero mayormente está relacionado a actos de política. O sea, no necesariamente, es simplemente el intento de un individuo que tiene algún interés en particular de cambiar o tú decías, de controlar, promover, etcétera, etcétera, el cambio en el pensamiento, en la aceptación, en la actitud de un grupo de personas, que pudiera ser perfectamente utilizado para algo bien, algo legítimo, algo que ayude a la mejoría de una comunidad, por ejemplo, en este caso de lo que tú me hablando, de nuestra situación actual. Y algo que es bueno recalcar y resaltar también es básicamente como ya lo hemos mencionado, pero el poder que tiene la información. Y de nuevo, leyendo e investigando un poquito, caí en cuenta de quién es la información oficial, quién nos da la información oficial. Y creo que la respuesta a eso es la prensa. Cuando nosotros estamos, o los ministerios, pero básicamente normalmente es la prensa dentro de los poderes quien nos da la información oficial o a quien uno acude. Normalmente la prensa tiene mayor capacidad de conseguir información que tú y que yo a nivel individual, porque ellos tienen permiso de entrar a sitio, la información se la mandan a ellos para que la propaguen, etcétera. Leyendo y leyendo un poco más, hay teorías de que llaman a la prensa como un cuarto poder. ¿Por qué menciono esto? Porque existen los tres poderes de un estado, del estado, y existe lo que es el cuarto poder. ¿Qué pasa? El quinto poder, como lo mencionan, somos nosotros los consumidores. ¿Y qué nosotros hacemos con esa información? Entonces, por eso es como que importante resaltar, o para mí creo que es importante resaltar el poder que tiene la información, de que es tanto así de que lo que dice la prensa es tan importante como lo que realmente está pasando. Si la prensa no desinforma, o sea, ¿en No, qué es claro, podemos confiar? ¿Qué decisión podemos esa es la fuente principal, exactamente. Y mantener a un grupo de personas, o sea, que van a ser el quinto poder o que tienen, que pueden ejercer acción directa sobre el Estado, trabajando bajo información errónea, eso no va a funcionar. Claro. Y es peligroso. Como tú dices, yo lo veo de la misma forma. La prensa no lo había catalogado como el cuarto poder, pero definitivamente tienen poder en demasía y que muchas veces va atado a cosas que Claro. nosotros no sabemos qué están pasando, a intereses de grupos particulares en específico, que tienen agendas ocultas y que manejan masas, y para eso a eso que se dedican. Es Entonces un poder, nosotros no quisiéramos verlo así, exactamente. claro, es un poder fáctico, es un poder fáctico. Entonces creo que estamos de acuerdo en que estar desinformado es un problema. Eso es un lío. Imagínate que tú estás trabajando y vas a hacer tu casita. Tú vas a construir tu casita, vas a empañetar, vas a poner tus dos o tres blogs y yo te informo a ti de que no va a llover. Y tú sales, te pones a empezar a hacer tu casita y de repente empieza a llover. Esa falta de información verídica a ti te va a afectar. Y quise poner ese ejemplo sencillo de hacer una casita porque así puede escalar y puede traer grandes problemas. El tema del virus estar desinformado es más peligroso que tú agarrar el mismo virus. Realmente me van a matar por esto, entonces deberíamos de editarlo. Pero, No, 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 no. Yo estoy de pero acuerdo, yo estoy de acuerdo.
Pero si tú estás desinformado, o sea, de cómo el virus se contagia, de qué síntomas te va a presentar, ¿Cómo etcétera, funciona? cómo funciona, ¿Cómo se propaga? claro, tal vez tú te bebes una medicina o algo que tú crees que te está ayudando y realmente te está haciendo más daño. Entonces realmente está desinformado, es bastante peligroso. Y no lo digo yo, lo dice el creador de Sapiens. No sé si se han leído esa serie, muy buena de la serie de Sapiens. Este señor, Yuval, Yuval Noah Harari, el libro de Sapiens, por allí anda también. Muy bueno y excelente. Entonces, hay que informarse, hay que leer, hay que saber qué es lo que estamos y hay que evitar de estar desinformado porque eso nos va a llevar por camino que ninguno de nosotros queremos. claro, y aprender poco a poco a identificar fuentes confiables, que eso es lo que todo el mundo debería hacer. O sea, inclusive buscar fuentes que difieran una de la otra para tener diferentes puntos de vista, dependiendo de la seriedad del tema, obviamente, porque uno no se vaya en una con cualquier cosa. Pero sí, aprender a discernir y reconocer de que esto es un tema que nos está pasando, nos está afectando ahora mismo, o sea, en el día a día. Entonces, nada, una vez reconociendo, podemos tomar cartas en el asunto. Si ya sabemos cuál es el problema, entonces lo que hay que buscar es una solución. Soluciones para uno evitar estar desinformado o cómo uno puede validar la veracidad de una información. A mí me funciona buscar siempre fuentes confiables, aunque las fuentes confiables pueden cometer un error algún día, pero la fuente confiable, y ahora voy a decir a lo que me refiero con fuente confiable, esa fuente confiable por lo menos vendrán donde ti te van a decir, mira, cometimos este error, esta información que publicamos realmente está errónea, esta es la información real. O sea que lo que quiero decir es que no se puede confiar en todo el mundo tampoco, pero trata de buscar esa No, fuente no confiable, de manera ciega nunca. esos medios de gran reputación. No comparta un voice note que te llega a tu WhatsApp sin nombre, sin título, sin veracidad alguna. O si te llega, trata de entonces buscar si eso está en fuente confiable, esa información que te ha llegado. Entonces buscar fuente confiable, buscar grandes medios que son fuente confiable. El New York Post, en CDN tal vez, los periódicos, Diario Libre, Listín Diario. Léetelo todos. Y lo que más coincidan con la misma información, esa es la información que más probable sea la que sea real. Si, Claro. si tú te pones a leerlo todos constantemente, tú te vas a dar cuenta que cada uno tiene un punto de vista, porque al final es una persona, es un periodista, un escritor que está escribiendo la información. Entonces, No, claro, y que está dando su opinión con respecto al tema. Y me recuerda a lo que tú y yo habíamos mencionado bastante, y el hecho de cabe perfectamente ahora en lo que tú estabas diciendo, como medida también tratar de llegar a la fuente original de información. Me claro, explico. fuente oficial. Claro, en la mayoría de artículos que uno lee en el periódico, donde sea, es una persona que le pagan para eso, para analizar lo que fulano dijo, lo que el ministro dijo en una rueda de prensa y enseñarte lo que pasó en ese evento. Sin embargo, si tú vas directamente a la fuente y tú te tiras tú el discurso o la rueda de prensa, lo que sea que dijo X persona, tú vas a poder saber textualmente qué fue lo que él dijo y evitar a lo que pasa mucho, que es que se suele sacar las palabras de la persona de contexto. O sea, hay palabras que no van a tener el mismo significado después de que tú escuchaste una oración completa a que si la sacaron de ahí, que es algo que pasa mucho en Claro. la prensa. Algo, siguiendo con tu ejemplo, que veo eso y lo categorizo como misinformación. Por ejemplo, yo tomo un hecho que ha sucedido en otro país, tomo una grabación de un video de algo que está sucediendo en un hospital en China, en Wuhan. Miren lo que está sucediendo, pero te mando ese video con la intención de que tú creas que eso está sucediendo en el hospital de tu comunidad. Puede ser que la información, el video que yo te esté mandando sea algo realmente genuino, está pasando eso en el hospital en China, pero yo envío la información con la intención de hacer daño, haciéndote creer a ti de que esa información está pasando en tu comunidad y en tu hospital, que te crea un pánico y tú dices, wow, aquí está pasando que de apaga y vámonos. Pero realmente lo que te estoy es mal informando. Que, Tenemos que documentar y también tenemos que verificar. O sea, cuando a mí me llega una información online, lo primero que yo hago es ver el link arriba, el enlace. Y si tiene muchos puntos y mucho disparate y muchas cosas que parecen mentiras,
es muy probable que eso sea falso. Y es que es eso, que lo que mencionamos también, de que este tipo de trastorno del uso de la información, por lo general, vienen apelando a emociones, a sentimientos, o sea, utilizan mecanismos que logran conectar más con la persona y crean un mayor impacto. Entonces, cuando tú propagas una información así, tú la estás propagando, o sea, a ti te van a tender a creer más, y sobre todo si tú se lo cuentas a un amigo o le mandas eso a un familiar, o porque tú estás tú estás parcializado por una verdad que al final no es verdad, o sea, por una información. Claro, Y eso tiene una repercusión bien grande en claro, cómo se propaga y la intensidad con la que se propaga también. Porque claro. entonces después tú tienes el problema de que tú tienes que desmentir o desmitificar una realidad o una versión que se puso ahí, se mandó para allá afuera y que todo el mundo está creyendo fervientemente. O sea, ahí es que queremos evitar porque definitivamente pueden llegar a tener un impacto muy grande. Claro, y que con la facilidad de que hay hoy en día es muy fácil uno plantar una semilla desde desinformación y dejarla que corra. Y también hay bots, hay robots, inteligencia artificial que también se encarga de eso y un sinnúmero de cosas. Investiguen un poquito más, te vamos a compartir los links ahí abajo si quieren saber más sobre esto. Con relación a cómo podemos combatir esto, bueno, hay gente que está haciendo esfuerzos y hay gente que se dedica a esto, a identificar informaciones falsas, tanto en línea como en prensa escrita y a desmentir esto, desde universidades, medios de prensa, fundaciones y todo eso. Pero no nos podemos quedar con los brazos cruzados y dejar que ellos resuelvan el problema. Nosotros mismos tenemos que saber qué información pasa por nuestra mano y qué información vamos a compartir. Otra cosa también hay desde hace un tiempo, hay políticas que se han ido implementando para evitar la desinformación o también la falta de información, porque a veces lo que le dicen una media verdad, a veces una media Sí. verdad puede ser un medio de desinformación, puede ser una práctica de desinformación, como es el tema y un buen ejemplo de las compañías de cigarrillo y de venta de tabaco y venta de alcohol. El hecho de que te pongan un señor mayor montando caballo y fumen y esté fumando, pero no te digan que eso es perjudicial para la salud, eso es una media verdad. Entonces, ¿qué ha pasado? Se han integrado políticas que te obligan a ti como productor o como el que vende el producto, en términos mercadológicos, tú tengas que decir, fumar el cigarrillo es perjudicial para la salud. Que te pongan eso, que en la caja de cigarrillo te ponen una foto de algo que te repugna. O sea, eso es tratando de combatir esa desinformación que ya existe. Aunque la Claro. gente, después que esté informada, tome su propia decisión, bien, pero que esté informada de lo que realmente esté pasando. Antes se permitía tú fumar en aviones. Yo iba a ver, cuando era más joven, iba a una discoteca y todo el mundo estaba fumando, pero todos no estábamos tan enterados del daño que nos estábamos haciendo En conjunto. en conjunto. Ese es un dolor que yo tengo ahí y lo tenía que decir, pero podemos volver al tema de la desinformación. Ese es el tema, Joan, después de haber conversado al respecto, de haber sacado estas dudas, todo lo que hemos pensado, lo que encontramos, la manera de combatir la problemática. Bueno, yo creo que cada quien va desarrollando su técnica de cómo identificar informaciones falsas. Yo le compartí la mía, me gustaría que más gente compartiera la de ella. Resumiendo un poquito, a mí me gusta irme a fuentes oficiales, a mí no me gusta ver resúmenes. A veces te ponen un resumen de 1 minuto, 2 minutos, o de 1 o 2 páginas, a una conferencia o una rueda de prensa que duró 2 horas o que duró 3 horas. Entonces te están tratando de resumir la mayor cantidad de información posible, pero a veces se tiende a confundir porque a veces la prensa o a veces el medio en el que tú estás buscando tiene una línea o tiene una tendencia. Entonces yo personalmente prefiero ir, número uno, a la fuente oficial y número dos, ver el contenido completo y yo mismo ser juez y sacar mi propia opinión y mi propia conclusión. A esto agrego que también es un tema muy interesante, tan el lenguaje no verbal de las personas cuando están hablando, es muy interesante estudiar esto y analizar esto un poquito más, pero ya eso es motivando a que ustedes investiguen un poquito más, se agreguen otros factores. También a mí me gusta hacer de que yo veo una información, yo veo una noticia, me gusta buscarla en diferentes medios antes de compartirla. Yo me crié
es familia de periodistas. Entonces yo decía algo mal en la mesa mientras estábamos comiendo y yo tenía que dejar de comer porque me atacaban. Que, ¿cómo tú dices eso? ¿Y por qué tú aceptas eso? Eso es mentira. Entonces yo tuve que aprender a la mala. Se me iba el humor y se me iba el hambre después que me atacaban así, pero Qué difícil. yo no podía llegar a la casa y decir lo que me dijo el compañero de curso, que él se le ocurrió, que él oyó, y ay, ¿quién te lo dijo? Por lo menos, como dije, de que la fuente que tú lo estás diciendo sea una fuente oficial. Otra cosa que mencioné, lo del link, chequen el link, chequen que todo está bien y no la compartan si no saben si es verdad. Y si entienden que deben de compartirla por lo que es, por lo menos informen y digan, esta información me llegó de esta manera, no es confirmada, favor confirmémosla, vayan a la fuente oficial como tú dijiste. Para concluir, lo que quiero decir es que nosotros como consumidor, como quinto poder, como se mencionó anteriormente, tenemos un poder, valga la redundancia, y tenemos que saberlo utilizar bien. Saber que a la toma de las decisiones estamos siendo susceptibles con el manejo de información que tenemos y si lo manejamos de manera adecuada, entonces no vamos a tener mayores percances y vamos a tener mejores beneficios. ¿A ti qué te parece el tema? ¿Qué tú entiendes que pudiéramos agregar? Para entender un poquito más esa última reflexión que tú estabas diciendo, con respecto a lo de nosotros ser el quinto poder, nosotros como población, como quinto poder que somos, como tenemos la potestad de ejercer ese poder, tenemos dos maneras directas de influenciar. Y esto es para abarcar y ya concluir con lo importante que es el uso de la información para nosotros hoy en día. ¿Cuáles son a estas dos maneras, o una de estas dos maneras a las que me refiero? A través del voto, que no tenemos que politizarlo, simplemente es la manera más directa en la que podemos influir como quinto poder, como la gente, con a los que nos pasa o lo que Pero nos rodea. ahí entra el tema de que manera, somos soberanos. O sea, nosotros con sí, nuestro somos voto. soberanos, pero es a través de la información que tenemos en la mano que vamos a elegir a un líder o a votar por alguna persona. Y ahí es que voy, ahí es que voy. Y lo mismo con la otra forma de ejercer ese poder. ¿Cuál es? Como consumidores, como tú bien decías, nosotros somos los que deberíamos de dictar qué es lo que se vende en nuestro supermercado, en las calles, porque nosotros podemos elegir entre comprar y no comprar, y eso es lo que decide qué es lo que se va a vender. Entonces, ahí vuelvo otra vez. ¿Qué necesitamos para poder tomar una mejor decisión, para saber qué producto consumir? Información al final del día. Claro. Entonces, mientras más accurate, mientras más precisa y mientras más veraz esa información, mejor va a ser el resultado de nuestras decisiones. Claro. Y de verdad que entiendo que sí, que debemos de preocuparnos un poquito más por eso, porque es que todas nuestras decisiones en el día a día dependen de información que ya previamente tenemos. Claro. Entonces vamos a procurar de que esa información sea lo más acertada posible. Y creo que hay que también saber discernir, o sea, por ejemplo, como mencionaba, si me voy a leer la misma información de 3 medios diferentes, va a llegar un punto en que yo voy a reconocer un poquito la línea con la que me van a venir con respecto a un mismo tema. Claro, entonces, claro. Saber discernir. Y identificando patrones también. Exacto, saber discernir entre una información y otra y con qué enfoque lo están viendo. Pero ojo, que no sea para ignorar, o sea, no es para yo ignorar y decir, yo no estoy de acuerdo con sino para uno poder tomar una decisión más accurate, más enfocada a lo que y acertada, claro que acertada, sí. Esa es la palabra. También algo que sí hay que tomar en cuenta, que no la información porque a ti te agrade o porque piense igual que tú, no significa que es real. No significa que es real, que eso pasa mucho a veces. A veces uno cree que la información, uno lo lee y uno dice, wow, pero esto es exactamente lo que yo opino. O sea, como que rétate y trata de buscar y seguir fuentes que opinen contrario a ti, que tengan un punto de vista muy diferente a ti o un enfoque a ti, que eso es lo que va a permitir que tú tengas una opinión más ampliada. Claro, y que tenga diferentes matices con lo que comparar. Y que dejen de leer los títulos solamente y opinar en base a los títulos. Léanse el artículo completo. No busquen la información resumida. Dejen de entrar al rincón del vago. El rincón del vago no te llega a ningún lado. Eso es bueno para uno darse un briefing. Pero bueno, hay muchos temas que quedan pendientes y hay muchas cosas que nosotros queremos hablar, pero no queremos hablar por hablar, así que déjanos tu opinión sobre qué te gustó, cómo podemos ir mejorando y qué otro tema
podemos nosotros tratar. Si tiene información para compartir también con nosotros y sobre todo respecto al tema, chequear lo que tenemos para compartir con ustedes, la fuente y la sugerencia para futuras investigaciones, que es algo que quisiéramos que se le tomara un poquito en consideración también. Y nada. Dale allá abajo para que te informe. No es para que te suscribas, es para que te informe, porque ya yo sé que tú te suscribes. Recuerda dejarnos tus comentarios, aportes, dudas, ideas, lo que quieras. Y no olvides buscarnos en tu red social favorita con el usuario @ando.dialogando, desde Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Podbean, etc. Para nosotros ha sido un placer y hasta el próximo episodio. Cando fuera.